Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 12, que es la última unidad del programa. Esta es una unidad que ha sido incorporada por, por expresa exigencia de la CONEAU como contenido de fondo, digamos, de lo que es esta materia. En la realidad, a mi criterio, modestamente, esta unidad debería ser un punto de alguna otra unidad. Pero bueno, está desarrollado como una unidad completa, que es el servicio doméstico, antecedente histórico, decreto ley 326/56 y la nueva ley de servicio doméstico, o también se llama régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. La ley de contrato de trabajo que se pone en vigencia en el año 1974, establecía claramente en el artículo 2 el ámbito de aplicación de la ley y excluía, en primer término, a los trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal, a los trabajadores del servicio doméstico y a los trabajadores agrarios, es decir, a los trabajadores que surgían de una relación de contrato de trabajo agrario. La nueva ley, la ley de contrato de trabajo, en consecuencia, al no prever que su normativa pueda aplicarse a las relaciones que existían de contrato de trabajo entre el personal doméstico o personal especializado en servicio doméstico de una casa con su patrón, nos llevaba inexorablemente a un viejo decreto, que es el decreto 326/56. Este decreto, que fue dictado ya en época del gobierno militar, rigió durante todo este tiempo, prácticamente hasta la sanción de esta ley 26844, rigió las relaciones laborales existentes entre los trabajadores del servicio doméstico y las casas particulares. Cuando se sanciona la ley 26844, obviamente lo primero que se deja sin efecto es ese artículo 2, que a su vez hacía inaplicable la ley de contrato de trabajo, porque obviamente hoy la ley de contrato de trabajo, en base a esta ley 26844, es de aplicación supletoria en todos los casos, porque se asimiló la relación de trabajo, el contrato de trabajo doméstico, al contrato de trabajo común. A través de esta nueva ley 26844, se ha buscado dar una mayor protección al servicio doméstico, y este régimen empieza a reemplazar al viejo régimen 326, como dije yo, y a otros decretos que se habían dictado en el año 56 y el año 57 y sus modificaciones. Esta es una ley ya más precisa, con lo cual aparentemente es operativa, pero de todas formas muchos esperan que todavía se reglamente, porque hay vacíos o lagunas a los fines de su aplicación. En primer lugar, la ley define quiénes son los trabajadores domésticos o de casa o contrato de trabajo para personal de casas particulares, y distingue primero a los trabajadores que se desempeñan con retiro del trabajo o sin retiro del trabajo. Lo que antes se conocía como el famoso tema de empleada doméstica cama adentro, es conocido ahora como personal sin retiro, que tiene un régimen propio, y el personal con retiro es el personal que presta tareas de limpieza u otras que ya vamos a hacer referencia, pero que, cumplido su horario de trabajo, se va a pernoctar o vive en otro lado que no es en la misma casa. La aplicación de esta ley rige hoy en todo el territorio de la República, y a diferencia de la principal diferencia con el decreto ley 326/56, era que, por ejemplo, el decreto anterior permitía contratar a un personal, por ejemplo, 3 veces por semana, que preste un laboreo de menor a 3 horas, y no se consideraba que se había formado una relación laboral jurídica de carácter permanente. Esto hacía de que la ley exigía como mínimo que ese trabajador preste un servicio de 4 días, aunque sea 1 hora, y ahora con 1 hora alcanza. Es decir,
empezaron a aparecer, uniformizando, digamos, el concepto de derecho laboral de cualquier trabajador con el trabajador doméstico. Ustedes saben que si ustedes trabajan en relación de dependencia, van a tener un periodo de prueba. Ese periodo de prueba también lo tiene el empleado doméstico y ahí se va a distinguir si es un empleado con retiro o sin retiro. Y en consecuencia hay un preaviso también para cuando se pone fin al contrato de trabajo. Hoy ya pasado ese periodo de prueba, se presume que el contrato es por tiempo indeterminado. Y si se presume que el contrato es por tiempo indeterminado, se presume que el trabajador va a percibir un salario que está establecido en la legislación y que tiene un soporte, digamos, en los distintos aumentos que el sector va obteniendo y que se canalizan a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿A quiénes se aplican? Se aplica en todo el territorio a todos los trabajadores particulares que se desempeñan en casas particulares o en el ámbito de una vida familiar, y se distingue aquello en que no importa un lucro o beneficio económico directo. Vamos a suponer, yo tengo un trabajador doméstico, pero en realidad lo hago trabajar en la parte de adelante de mi casa, donde yo tengo una casa de venta de repuestos. Ese no es un trabajador doméstico. Teniendo en cuenta que ya no existe un mínimo de horas diarias y resulta en aplicación todas las modalidades de contratación que están establecidas en la ley de contrato de trabajo. Si el trabajador presta tareas sin retiro para un mismo empleador, resida en el domicilio en que cumplen o no en el domicilio, generalmente si es sin retiro, reside en el domicilio. Para eso la ley establece de que el empleador debe preparar al menos una habitación con caracteres de confortabilidad, proveer la alimentación necesaria, establecer las pautas de la jornada entre hora y hora, prohíbe expresamente el trabajo de menores de 16 años y los menores de 16 a 18 años van a trabajar las horas permitidas de manera común para toda la legislación laboral, que va a ser 6 horas diarias o 36 horas semanales, tomando como referencia de lunes a sábado. Pero en concreto, hoy por hoy el sujeto laboral, el empleado o trabajador que trabaje una hora, que sea por semana, va a estar incluido ya como un trabajador en relación de dependencia, a diferencia del anterior decreto. Con respecto a la ley, establece que se considera trabajo en casa particular, y obviamente todo lo que tenga que ver con la limpieza, con un régimen de asistencia personal, y también de asistencia personal a una persona enferma, pero que no implique un cuidado terapéutico. Es decir, si se trata de un cuidado no terapéutico, si una persona, vamos a suponer que esté en silla de ruedas y que no requiere que le esté haciendo un examen de sangre o tomando la presión a cada rato, sino que simplemente la traslade con su silla de ruedas a los lugares donde esa persona dentro de la vivienda, va a ser considerado también trabajo de una persona en una casa de carácter personal y no un trabajador terapéutico. Porque los trabajadores terapéuticos tienen un régimen especial y no se rigen por esta ley. Las personas contratadas por una persona jurídica, vamos a suponer, yo tengo, además de mi casa particular, tengo una empresa, una SRL con un hermano, una sociedad de responsabilidad limitada, y yo contrato, la SRL le contrata a la persona para la limpieza de la oficina o del negocio, esa persona queda fuera del ámbito de protección de la ley de servicio doméstico y va a estar comprendida obviamente por la suerte de un empleado de maestranza, de un empleado de comercio. La persona que realice cuidado de personas enfermas con discapacidad, como dije, cuando no se trata de algo exclusivamente terapéutico y no exija contar con una habilitación profesional, es decir, en ese caso debería ser un enfermero. También quedan comprendidas las personas contratadas únicamente, van a quedar excluidas las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la casa, de la familia o de la casa, y viceversa. Si son de la casa o de la casa, van a ser considerados también personal que presta protegido por esta legislación. Después puede haber un alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten servicios, que quedan afuera. Las personas que además de realizar tareas deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular
quedan ajenas a esto. Tampoco van a estar dentro del sistema las personas empleadas por los consorcios. Ustedes saben que la ley 13.512 es la ley de propiedad horizontal y una ley que generalmente se contrata a una persona para la limpieza de los espacios comunes, antes de escalera, ascensor, parrilla, terraza, pileta, etc. Esa persona no entra dentro del régimen del que estamos hablando. La cuestión es que para contratar rige la libertad absoluta de forma, pero casi siempre o siempre la presunción va a ser la misma que tiene la ley de contrato de trabajo. Se presume que el contrato de trabajo fue concertado por tiempo indeterminado. Dije ya la prohibición. ¿Cuáles son los derechos y deberes de las partes? Bueno, son las mismas, los derechos y deberes de las partes, el deber de buena fe. Ese deber de buena fe, lealtad, probidad, es un deber de buena fe que se exige antes, durante y la ejecución del contrato y después de la ejecución del contrato. Ese es el mismo artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de la buena fe. Pero acá se agrega entre los deberes de las partes y fundamentalmente los deberes del empleador la de establecer, ¿no es cierto?, el descanso correspondiente, la ropa de trabajo, la alimentación, que tiene que ser una alimentación sana, de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, esa aseguradora de riesgo de trabajo obviamente va a cubrir no solamente los riesgos que el trabajo en sí implique, sino también hay una protección del itinerario que hace el trabajador para asistir a su trabajo. Si se ocurre un accidente in itinere, también va a estar cubierto por esa aseguradora de riesgo de trabajo. Obviamente que la relación de un trabajador de casa particular y su empleador tiene matices que la hacen diferente de otra. Por ejemplo, el deber también de confidencialidad, es decir, de no revelar secretos de la familia, que muchas veces el empleado accede a eso por estar viviendo o conviviendo en la misma casa. Y la obligación, por otro lado, esa obligación de alimentación que dije yo, que es algo muy particular porque obviamente es una exigencia que por ahí ni el propio dueño de casa a lo mejor utiliza ese sistema de cenar o no cenar, pero con el empleado tiene que hacerlo porque es una obligación legal. También es una obligación legal respetar que entre la culminación de la jornada, sobre todo cuando son trabajadores sin retiro, transcurran 12 horas, entre que cesa el trabajo hasta que retoma el trabajo al otro día. Esas 12 horas son 12 horas de descanso. Y si por alguna contingencia especial el trabajador es despertado porque ocurre algo, porque que se necesita, o hay una celebración, hay una fiesta en la casa o lo que fuere, y se necesita que ese trabajador colabore en esa fiesta o en ese trabajo, en ese caso se debe pagar horas extra, y si el evento se produce en un fin de semana, es decir, el sábado o domingo, se debe pagar una hora extra doble. Eso es una... El personal, a su vez, sin retiro, también tiene un reposo nocturno de 9 horas consecutivas, como dije anteriormente, y una prestación, como mínimo 9 horas, pero una prestación discontinua de 12 horas entre uno y otro. El empleado tiene que estar documentado, está inscripto, y el estar inscripto aparece con la documentación que exige la autoridad de aplicación. No puede percibir un salario menor al que está establecido en el convenio y cuya cuantía se establece en forma obligatoria para todo el territorio nacional. El lugar y plazo, generalmente el lugar va a ser el lugar de trabajo y el plazo va a ser, también como los trabajadores de la ley 2744, va a ser dentro de los 4 días hábiles, del vencimiento de cada mes calendario. El personal remunerado por jornal o por hora va a ser pagado en cada semana según convenio, por día o por semana. En cuanto a la licencia ordinaria, se va a hacer una clasificación de los trabajadores que tengan menos de 5 años de antigüedad y los trabajadores que tengan más de 5 años de antigüedad. Los de menos de 5 años de antigüedad tienen 14 días corridos, los de 5 años a 10 años tienen 21 días y de 20 años en adelante tienen hasta 35 días. Lo concreto es que esa licencia anual ordinaria debe organizarse entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo de cada año, que es el periodo vacacional por excelencia en nuestro país. Esa es la época de otorgamiento.